Bienvenidos a More Late. En esta primera temporada tendremos distintos invitados que están pasando o han pasado por algunas carreras laborales. Conoceremos desde sus propias experiencias cómo realmente son estas carreras, tanto personal como profesionalmente. Quédate que partimos ahora. Ya. Hola Leo, ¿cómo estáis? Muy bien por acá, Marcelo, ¿qué tal? Bien, bien. Em, yo siempre hago esto al principio, que es como para que la gente te conozca. Ujú. Y cuéntame dónde estudiaste, qué estudiaste, cómo te llamas y cuántos años tienes. Ya, bueno, soy Leonardo Espinosa Benavides, tengo 29 años, sí, 29 todavía, y yo estudié medicina, soy médico y experiencia de lugares, hice el pregrado en la Universidad de los Andes y ahora estoy en la especialidad en la Universidad Católica también acá en Santiago. Ese es mi antecedente. Mi currículum. Eso es mi currículum. Oye, yo no sé más allá de lo que me contaste, así que ¿tú siempre quisiste estudiar medicina? ¿Desde el principio, desde que saliste? ¿O cómo fue? Ya, esa pregunta yo sé que se venía y estaba pensando ahí cómo enfrentarla, porque es una gran pregunta. ¿Eh? Yo creo que quizá a varios médicos o los que se meten a medicina quizás les ha pasado, que yo siento que son como recuerdos difusos, como que en verdad no sé en qué momento o sea, a uno se le cruza el deseo de la medicina. Así que cuando uno es niño chico, como que en verdad uno piensa en otras cosas más sencillas, pero en algún momento aparece esta imagen quizás de la medicina como tal. Y yo he tratado de pensar, así como por la vida en otras instancias, como si es que en algún momento, ¿en qué momento surgió? ¿Cómo por qué? Es que no lo sé muy bien, para serte sincero, como que siento que siempre estuvo quizá la idea por la parte familiar, ¿cachai? Como que siempre que alguien sea médico es bonito y todo el tema. Eh, y eso combinado también con típico, no sé, pues yo tenía muy buenas notas, entonces como que siempre el alumno con mejores notas, Ah, como que siempre lo tiran. medicina, ingeniería o derecho. Entonces quizá por ese lado como que había una cosa medio inconsciente que me fue llevando por ese caminito y también a veces la parte en el mismo colegio creo que el tema de que te fuera bien, que tuviera ahí, como decía, las buenas notas o ese rendimiento, como que generaba esa especie de gustillo por decir, ah, parece que esto es una carrera así interesante. Yo creo que así se fue combinando. Y, pero, aún así, yo creo que también es la otra parte que puedo aportar también de esta discusión, es que también siempre tuve como otro lado, aparte de ese deseo científico, y lo satisfactorio que era quizá como prepararse para ese camino eventual de decir voy a entrar a estudiar medicina. Y también siempre tuve en paralelo, también de orígenes difusos, pero el ¿Mm? lado más humanista artístico. Eh, yo me acuerdo que cuando me tocaba dar la PSU, cuando venía el momento de decir qué estudiar, por otro lado, me acuerdo que me atraía mucho filosofía y literatura. Eran como esos otros dos aristas. Pero por supuesto, al entorno, decir estudiar filosofía versus medicina, no tuvo mucha barra ese camino, no tuvo mucho apoyo. Pero sí lo encuentro interesante en cuanto como esa otra parte que estaba. Yo creo que eso Eh, puede como situaciones en que a veces como son tus rendimientos muchas veces en el colegio o entorno te van guiando a ciertas cosas. No necesariamente malo, ¿ah? Tiene su respectiva la parte satisfactoria, pero que puede estar también este otro caminito ahí conjugándose al momento de escoger. Y yo creo que eso también es una de las cosas complejas de que uno a las 18 tenga que escoger un camino así sí, tan de sí. una. De hecho, como que eso ya van tres, este es el capítulo 14 y como que en ¿Ya? todas ya más o menos se repite esa historia, ¿cachai? O De no sé cómo quizá, llegué aquí. claro, o de que quizá el entorno, más que uno mismo, el entorno es como, ah, creo que tú puedes ir por acá. Mm. Entonces, yo creo que tal vez como a las, no sé, ya me voy a ir la bola, pero como a las nuevas generaciones en volar no les pase tanto eso, ojalá, no Sí, no sé, sé. no sé. Oye, y ese entorno, por ejemplo, cuando les dijiste, no, estoy entre medicina y filosofía, eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Te dijeron como no, 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 por ningún motivo? No, también siento que hay muchos recuerdos difusos.
en esa etapa. No, pero por ejemplo me acuerdo con mi mamá, quizá conversarle así como, oye, ¿sabes qué filosofía igual me gusta? O literatura. Hoy en día, quizá para después conversarlo, estoy más en la parte literaria, pero la filosofía en esos tiempos me acuerdo que me traía, me gustaba bastante. Pero no, yo siento que nunca tuve quizá una prohibición explícita o directa, pero claramente el mensaje era como, pucha, en verdad, si tienes la opción de esta otra carrera, la verdad es que va a ser mejor en cuanto a estabilidad, futuro y todas las variables clásicas que uno baraja con ese tipo de carreras, ¿no? Las carreras que entre comillas uno dice son las que son como que te vaya a la segura, versus las que son, que uno puede decir, chuta, quizás no te va a tocar tan fácil. Yo siento que en verdad eso más bien. Yo creo que en ese sentido el momento de decisión no tuvo una presión directa ni nada, pero sí se hacía evidente ese elemento. Y también yo mismo, por supuesto, al momento de decidir igual le tomé el peso y hoy en día la verdad es que no me arrepiento y creo que efectivamente eh, esa variable en particular sí es muy válida, por lo menos en nuestra realidad chilena, en nuestra situación así como aquí en vivo, no en una situación idealizada, sino que aquí Chile, Claro. la verdad es que sí, la verdad es que sí te sirve mucho tener de estas carreras comodines que te van a generar una estabilidad garantizada. Entonces yo creo que así más o menos se configuró mi escenario. Sí, pues, porque en el ideal que Y pues filosofía claro, no. hubiera tenido el mismo, ponte tú, el mismo sueldo, o la misma o una Y, estabilidad quizá incluso, quizá hubiera sí. sido más. No, y eso igual es loco pensarlo, o sea, en el sentido de que eh, cuánto realmente y de verdad afecta eso al momento de decidir lo que va a ser tu profesión, en lo que te vaya a convertir, entre comillas. Y en nuestro contexto, claro, sigue teniendo un peso gigante. Ahora, no sé si será que efectivamente en un contexto idealizado uno podría decir si todas las consideráramos igual, o tal vez en verdad siempre se van a estructurar quizás de esta forma, siempre van a haber profesiones quizás más estables, no lo sea, no sé. Pero Sí, es quizás un ver con debate. toda esta... Sí, este país se mucho en Sí, la filosofía, pero me acuerdo, por ejemplo, un amigo periodista, que él decía, claro, está todo este tema de la desvalorización de ciertos trabajos quizá más creativos, intelectuales, que no son generadores de algo más tangible, en desmedro quizás de estas otras profesiones que son más claro que son de... más de número. Sí, Exacto, exacto. O sea, claro, tú sí, ya, bonito ser filósofo, pero claro, a nivel macroeconómico, como tú queráis, al país quizá le sirve más un ingeniero, por así decirlo. Entonces claro. son esos eslabones de la estructura social quizá, pero siento que nos estamos yendo en la bola. Sí, sí. Ya, pero puede haber otro Lo capítulo de siento. eso. Sí, Ya, y sí. Vamos a la medicina. para guiarlo más a la medicina, ¿cómo fueron ese primer acercamiento a la medicina, esos 3, 4 primeros años? eh, Pasar ya, creo que en el cuarto pasan a internado ya. eh, Sí, bueno, finalmente, así como redondeando, claro, al final di la PSU con todo este contexto, pude entrar a eso, así que entré finalmente a medicina. Y yo te diría que las experiencias iniciales, a ver, a grandes rasgos la carrera, ¿cierto? Son 5 años iniciales académicos, en el que al quinto año tú sacas tu licenciatura en medicina, y después son 2 años más del internado, y con esos 2 años extras completas los 7, y ahí ya puedes egresar como médico cirujano, que ese es el título profesional. Y la primera, bueno, y estos 7 años la verdad es que cambian, son bien distintos entre sí, diría yo. Yo creo que los primeros 2 años los pasé bastante bien, eran cursos mucho más, más teóricos, más académicos, en el sentido, no sé, po, biología, química, anatomía, cosas todavía bastante cercanas al formato de estudiante de sala, de tu libro, tu estudio, tu prueba, y ya está. claro. Y esos 2 primeros años yo diría que fueron bien entretenidos, intensos por supuesto, porque del colegio a la universidad cambié un ritmo por 20, ¿cierto? Y las noches se hacen mucho más cortas y todo eso. Uf, Pero también estaba la experiencia universitaria, ¿cierto? Esos primeros años son siempre entretenidos, de conocer el entorno, así que tengo buenos recuerdos de esa primera parte. Y en tercero empiezan los cursos clínicos. Normalmente en tercero empiezan los cursos clínicos. Que eso significa que ya dejas la sala habitual y empiezas a tener cursos en hospitales, eh, en consultorios, donde ya tienes días en que ya vas disfrazada de médico, ya ahí normal. ya eres Y, médico no ya, sé, sí.
Claro, va ahí con tu disfraz en esos momentos, recién en tercero, y empieza todo, y ahí cambia toda la experiencia. Y yo creo que ahí empiezan el primer estrés de la carrera porque se convierte en algo muy distinto, sobre todo porque uno no está acostumbrado sobre todo al formato de, ahora estás tú ahí presencial y tenías un doctor, un profesor, ¿cierto? Ahí mismo evaluándote, cambia toda la dinámica. Entonces diría que ahí se genera el primer quiebre. ¿Alguna vez sentiste esa... Por ejemplo, yo tengo amigos que han estudiado medicina o estudian ahora y de repente se encuentran con estos profes que son como dioses, ¿cachai? Que no se les puede decir nada y que poco más humillan al que se equivoca y qué sé yo. ¿Viste alguna vez eso? Todos los días. Todavía veo eso, Marcelo. Sí, esa es la parte oscura, yo creo, de la medicina. Eh, Porque bueno, sí, lo empieza a ver muy temprano. Pero yo creo que eso, el peor momento de eso es cuando uno pasa el internado. Porque ya, en tercero tienes tus cursos clínicos, ya te acostumbráis tercero, cuarto, ya en quinto ya está ahí más o menos dañado, pero todavía está ahí formado. Eh, y en sexto empiezas el internado, ¿cierto? Que es otro gran momento. Y ahí te encuentras con eso que tú dices, los verdaderos, esos doctores, que muchas veces no hacen clase, entonces están acostumbrados solamente a la parte ahí, sitio del hospital, y es cuando te enfrentas a esta dinámica oscura. Pero sí, me encontré mucho, de hecho. Así como por decir uno, que total ya no tengo dos vínculos con él, así que da lo mismo. Pero me acuerdo de uno brutal, terrible. Te enfrentas a casos que quedáis mal. No sé, pues te pillan mal parado, te preguntan cosas, o si te equivocas en algo pequeño, te toca ahí la paliza. A mí me tocó varias veces Eso da un y estrés también, me es imagino. ¿Qué duro, es duro. parte? Sí, y bueno, y también he visto mucho, o sea, colegas, ya sea como interno, etcétera. No es raro ver al que, así como el compañero que lo dejaron llorando, por así decirlo, literalmente muchas veces, y tú dices, chuta, le tocó, lo destruyeron. Y yo creo que eso está mal, yo creo que está muy mal, porque dentro de la medicina, cuando tienes buenos entornos, cuando tienes tutores que te inspiran desde otra perspectiva, tú notas lo mucho mejor que es el ambiente, tanto pedagógico como laboral, como académico, en todo sentido. Y generalmente, cuando tienes la mala suerte, porque tampoco es que ocurra tanto de encontrarse estos monstruos, pero, pero cuando te toca la mala pata de vez en cuando, que no sé, pues, un grupo particular y tú cachai que hay uno de estos, es terrible porque se arruina todo, se echa a perder todo. Ahora, por suerte, uno, al menos en el proceso de formación, uno sabe que es temporal, ¿cierto? Tenés que aguantar a este un Claro. tanto. Ahora, no sabría qué haría si me tocara como trabajar por el resto de mi vida con uno así, no sé, no sé. Igual hay cambio por las jerarquías, pero es real la existencia de estos seres, de estos Estos seres oscuros. y no, mala cosa. Oye, y tú ya hiciste, o sea, estás ahí en plena este estudio especialidad. Sí, Sí, ¿cierto? Sí. claro, sí, en resumen, bueno, sí, yo terminé los 7 años. Eh, Después trabajé un ratito como médico general y ahora estoy en la especialidad, estoy en el tercer año de la especialidad. Y son tres, o sea, son 10 años en total para salir con la especialidad como tal. Y ahora me queda más o menos 6, depende de cómo se porte la pandemia y varias cosas, pero me quedan como 5 o 6 meses para ya estar listo, terminar full. Pero entonces, bueno, era una de las preguntas. Te tocó trabajar en pandemia. Sí, sí, ahí Y estuvimos. eh, Fue loca esa cosa, fue loco. Em, pero fue, o sea, yo creo que era inevitable y por muchas razones y la ayuda que había que ofrecer era también una respuesta lógica, que yo creo que lo que se comentó muchas veces, ¿ah? Que se avivó bastante este espíritu original de la medicina, de decir como, oye, esto en verdad son tiempos de, olvidémonos del estrés académico, de estas cosas, y este es el momento en que en verdad hay que actuar. Así como ahora de verdad somos médicos y vamos. Y en nuestro, por lo menos en el sentido de que, claro, los que trabajan día a día en la urgencia, en medicina interna, ellos siguieron su pega habitual, pero por ejemplo nosotros, yo estoy en dermatología, mi especialidad es dermatología. Eh, Nos vimos venir la situación y hubo un momento en que uno decía, es evidente que van a necesitar más ayuda. Y así fue. Se empezó a configurar el escenario. Llegó un momento y dijeron, ¿saben qué? La especialidad vamos a detenernos un poco porque en verdad la situación país amerita que ustedes, que ya son todos médicos, ¿cierto? Los que puedan, vayan a ayudar.
Y así comenzaron los trabajos voluntarios, después se tomó hora lo que se necesitaba, y a mí me tocó ir de los primeros de las especialidades, que eran como la segunda línea que nos Ya. decían, a ir a ayudar. Y ahí, claro, fue todo un momento bien, si bien fue muy duro en cuanto a la parte física, como el entorno, la pega misma, fue algo bastante enriquecedor en cuanto a nutrir a la profesión misma, como de volver a ese origen. Y no sé, pues yo me quedaba, yo escogí los turnos, porque se trabajaba por turno, yo escogí los turnos de las tardes, yo funciono mucho mejor en las tardes noche. Entonces, claro, yo salía de repente súper tarde allá, pero te sentías como que estabas donde tenías que estar. Y así se cambió todo. Estuvimos varios meses en ese formato de ir trabajando, ayudando, viendo pacientes con COVID, viendo los casos graves, graves, ¿cachai? Y si bien era un cansancio, más bien como te digo, físico, de estar presente, estar haciendo cosas, era mucho más fructífero, más satisfactorio el llegar a la casa después de una pega así, versus el estrés de, no sé, pues tengo una prueba de tal cosa, para tal examen. Entonces, en Claro. ese sentido, trabajar en pandemia, yo creo que va a dejar a muchos médicos que estamos en ese recuerdo como de ese momento donde tuvimos que estar ahí, olvidar todas esas tonterías que eso no tiene el detalle del día a día y decir como ya, listo, somos médicos y vamos, hay que sacar esta situación adelante. Mm. Así que, Sí, pero alguna vez, o sea, obviamente está toda esta parte buena que me estáis contando, mm, pero alguna vez te sentiste como realmente, chucha, yo separo, yo estoy separando aquí la vida y no sé, me voy a poner muy dramático, pero como la vida y la muerte, ¿cachai? Como, oye, yo también me puedo contagiar. eh, ¿Alguna vez sentiste sí, como un poco de miedo igual? mira, bueno, hay dos partes, dos cosas, ¿cierto? Una parte de lo que te decía del tema del peso de decidir cosas por los pacientes. En ese sentido, yo por suerte, como yo era segunda línea, yo nunca llegué a tomar yo una decisión así como tan crucial. Yo era como uno de los médicos ayudando en los equipos. Por ejemplo, yo ayudé en medicina interna. Entonces, en cierto modo, por suerte, yo nunca tuve que tomar una decisión tan potente si es como, no, sabéis que hay que priorizar a este paciente en vez de este otro. No lo hice yo. Estuve con los equipos, nos tocó ver pacientes fallecer, casos muy graves, pero al menos no tuvimos, yo creo, ese peso que sí le pasó a países que realmente colapsaron así en mal, donde realmente había que tomar ese tipo de decisiones, ¿cierto? Pensando, no sé, Italia, los casos europeos. Acá, si bien el sistema efectivamente hubo hospitales que colapsaron, hubo centros que aguantaron. Yo en mi caso estaba en Marcoleta, de la Católica en el centro, y estuvo a punto el sistema, ¿eh? Pero por lo menos aguantó. Aguantó así como al justito de no tener que estar así como diciendo, ya sabes que no, este loco se queda así esperando en el pasillo. Así que en ese sentido, por suerte, no tuve ese peso. Si bien igual era duro, como en cierto modo, como de disonancia media cognitiva, de cómo de un día para otro tu pega cambiaba a llegar a ver puros pacientes COVID. Sí, po. Eso era, pero conectándolo con tu segunda pregunta, el tema de si hubo temor o no, yo siento que no, yo siento que nunca tuve porque uno entra como en una fase rara, ¿eh? Yo creo que es como cuando está en, como lo que uno describe así como cuando está en situación media apocalíptica, como que tu cerebro, tu mente dice, sabéis que en verdad, dale nomás, así como después pensaremos los riesgos que pueden haber. Entonces, yo creo que la verdad, yo entré en ese modo de decir, mira, confiemos nomás, soy joven, no tengo patologías graves, esperemos nomás que no me toque y si me contagio, bueno, asumamos que no va a ser grave. Como que esa era la mentalidad. Yo siento que si uno entraba en un formato más temeroso, como que no se podía hacer la pega, porque no podría. O sea, estaba bien rodeado de COVID. Obviamente tenemos nuestros aparatos especiales, pero no es que sean perfectos. Entonces, no, yo creo que hay un momento que tú decís, aquí voy nomás, si me enfermo es parte de, me iré mis 2 semanas de licencia y volveré. Yo creo que es como Claro. parte de esta reacción medio humana nomás de momento de batalla. Claro, voy a la guerra y filo y... Eso, así como voy a la guerra y bueno, veamos, después veremos qué pasó, pero hay que ir nomás. Ya, Sí. para seguir del lado tan dramático, voy a cambiar la pregunta. Está bien, está Eh, bien. Siempre está como... Igual es difícil, me imagino yo, como elegir la especialidad Mm, a la que mm. te vaya a ir. ¿Por qué elegiste dermatología? Complejo. Ah, A ver, buena pregunta. Esa no te la había... esto sí, es difícil. Para responder esa pregunta,
contarme algunas cosas. Conectando, haciendo el vínculo con lo que te decía al momento de escoger, que siempre tuve este otro lado, medio artístico, medio más humanista, que siempre me gustaba. Bueno, eso en mi caso afloró también a lo largo de toda la carrera. Como tú sabes, no lo dije en mi presentación, pero yo aparte soy escritor, ¿cierto? Y eso me pasó que durante los años del estudio y hasta el día de hoy, siempre ese lado, que a veces uno piensa que no, ya escogí esta carrera, ese otro lado se va a pagar, no. Yo creo que le pasa a toda la gente que le gustan las áreas creativas en general, músicos, artistas visuales, etc. Siempre está esa cosa que te dice, hey, esto es lo que, tú necesitas esto también o si no te vaya a marchitar. Entonces siempre tuve esa lucha de la carrera, demandaba mucho estudio, por una parte de mí me decía como, oye, pero date el rato, necesitaría hacer esta parte artística o no vaya a dar. Entonces siempre tuve ese conflicto interno, es decir, estoy aquí, pero tengo que lograr ese equilibrio porque si no, esto no va a dar abasto. Versus, por ejemplo, tengo colegas que en verdad la medicina lo es todo, tanto hobby como vocación, todo. Entonces ellos como, mira, puedo escoger una especialidad en el que esté en el hospital de domingo a domingo, 24 horas, porque en verdad soy feliz acá. No era mi caso. Así que tenía que llevar una especie de equilibrio. Y cuando llegué a séptimo ahí, modo Vietnam, y egresé, yo en verdad decía, mira, o me quedo como médico general y me armo mi horario más o menos, porque sabía que igual como médico general puedes desenvolverte bien, o escojo alguna especialidad que me permita una cierta calidad de vida que yo quiera. Y dentro de esas especialidades, generalmente se menciona, por ejemplo, oftalmología, dermatología, está entre esas. Pero tampoco, yo tampoco iba a escoger 3 años más de algo que no me gusta, obviamente, solamente pensar en calidad de vida. Entonces, dermato me gustaba desde quinto. En quinto es cuando uno tiene eso. Y lo que siempre me gustó mucho de dermatología era que es muy visual. Dermatología es muy de una aproximación en el momento, como muy sensorial, por así decirlo. En dermato tú recibes al paciente y tú tienes que mirar la piel y ver ahí bien cuáles son las posibilidades de diagnóstico. Por supuesto, combina muchas otras cosas. Pero tenía esa cosa, ese abordaje. Mezclado con que las patologías cutáneas, la piel en general, tiene esta cosa muy chora, encuentro yo, que suelen también reflejar cosas internas. Entonces ahí ese jueguito medio filosófico me gustaba ese concepto. Aparte con una especialidad muy versátil, desde cosas consulta habitual hasta cosas quirúrgicas. Entonces como que tenía ese pack de cosas que me gustaban. Ahora, el tema con dermato, y que por eso mi otro plan era quedarme como médico general nomás, es que entrar a dermato son muy pocos cupos, muy poquitos cupos. Yeah. Entonces podía dar por sentado, porque uno cuando termina la carrera te enfrentas a un ranking de todos los médicos egresados del país y en base a esos rankings ves que puedes escoger. Pero estaba en el ranking, estaba en ese margen. Ya igual tuve en otro momento así como, oh, me embarco 3 años más, 3 años más de no libertad y con esta otra pulsión. Y aquí estamos. Así que, pero así fue como llegué a escogerlo. O sea, era una especialidad que me gustaba. Desde quinto me atraía el concepto y que al final se dio la posibilidad y concordaba también con mis deseos de cómo ordenar mi propio día a día. Sí, me imagino que también tiene como, no sé si un poco más de facilidad tal vez que otra especialidad como para ordenarte como entre, no sé si llamarla pasión, o tal vez sí, pero como tu otro norte, tu Mi otra pulsión, profesión, tu, quiero hacer mi otra profesión tu también. Sí, profesión, ya. sí, me permitía eso. Ahora, no, yo no sabía, esta es la parte traumática yo pensé que iba a ser un poco más tranquilo, dermato, y la verdad es que es bien duro. Es mucho más duro de lo que me esperaba. Eh, porque, porque pasa que en dermatología, no sé, por ejemplo, la dermatología quizás 60 años atrás era una especialidad un poco más relajada, en palabras sencillas. Pero hoy en día ha ocurrido que como dermatología es una especialidad que te permite esa flexibilidad, que tiene un campo muy amplio y que a la vez tú puedes organizarlo en base a ciertas cosas tuyas, se empezó a transformar en esta especialidad donde muy pocos llegaban, donde se empezaron a juntar como los mega mateos, ¿cachai? Como personas con otro tipo, con otra perspectiva. Entonces es un entorno actualmente muy intenso académicamente. Entonces, si bien la práctica clínica del día a día de la dermatología puede parecer, entre comillas, sencilla al lado, no sé, pues de un paciente grave en la UCI,
los requerimientos intelectuales de la especialidad misma, dado el escenario actual, son altísimos. Entonces está ahí en un ambiente de hiper rendimiento, de hiper estudio, de tener que estar al día, de estar comiendo cosas. Y eso ha sido lo que yo por lo menos estos 3 años he visto, que es duro, es intenso, es potente, más que quizás la práctica misma. Así que eso fue una de las sorpresas, pero aquí estamos, aquí vamos que se puede. Pero eso más o menos, esa es como la otra parte de la dermatología, que muchos no saben, muchos no conocen, pero esa es la parte dura. Oye, mira, hay un nuevo formato ahora en el podcast. Va a haber un nuevo, ¿Ya? lo voy a informar contigo. ¿Ya? Estos capítulos duran 30 minutos, ¿cachai? ¿Ya? Pero el podcast tiene un Patreon, ¿cachai lo que es un Patreon? Sí, para apoyarte a ti en tu proyecto Claro, no, pero monetariamente. más que apoyarme a mí, es como apoyar a que el proyecto siga, más que nada. Ah, bueno, sí, por ti me refiero al... Claro. Entonces, cuando estas conversaciones se alargan, la idea va a ser como poner esta segunda parte, digamos, en ese Patreon, para que la gente Ya, como que en realidad, como que en verdad quiere saber más todavía, vaya ya. y vea esa parte. Entonces yo te quería preguntar, por ejemplo, sobre qué pasó contigo cuando, en el transcurso de la carrera, cuando te diste cuenta como, oye, eh, lo que me mueve en realidad quizás no está en la medicina, sino que, Es la claro, literatura. la literatura. Y yo sé que eso da para largo, entonces no sé si tenéis tiempo como para mejor seguir con la pregunta de qué le diría a alguien que te pregunta Sí, 10 dejemos para el cosillas. Patreon, me parece un buen plan. Ya. Entonces, siempre pregunto esto como más o menos al final del capítulo, pero ya llevamos Ujú. como 30 minutos más o menos, que se hicieron súper cortos. Sí. Y si alguien que quiere estudiar medicina o le interesa saber más de la medicina te pregunta como, oye, eh, si me puedes dar un consejo porque Mm. estoy medio perdido, ¿qué le dirías tú? Mira, yo le diría que, primero que todo, a los 18 en verdad uno nunca va a estar 100% seguro. Así que siempre hay un pequeño salto ahí, un salto a la vida de lo que vas a escoger. Y si la medicina está entre tus opciones y está en tu camino, yo te diría, dale. Y en el recorrido mismo te diría, mi consejo sería como, va a ser muy duro, va a ser intenso en el sentido de estudio, de horas de sueño, de sacrificar tiempo libre, pero es un recorrido que igual vale la pena soportar. Yo creo que ese es algo que a esta altura ya puedo aconsejarlo. Por momentos, hay momentos muy duros en la carrera, pero el trayecto mismo y la culminación y lo que uno aprende como médico, como herramienta, no solo en el sentido de la salud, sino también social, es algo muy, muy enriquecedor, es algo muy valioso. Entonces yo creo que para aquellos que están en la carrera o que van a entrar o que ya están en el recorrido, y en especial aquellos que pueden estar cansados, que están en esas fases que uno dice no doy más, mi consejo es, pucha, aguanta un poco, aguantar un poco, vamos, tratar de esas partes más oscuras, dejarlo un poco al lado, tratar de agarrarse en las partes buenas, tener un buen grupo de amigos, buscar a esos staff, a esos doctores que son los que sí te motivan y quedarte con eso y terminar el recorrido. Porque la transformación final, ese momento en que uno se da cuenta que mágicamente ahora eres médico, es algo muy valioso. Y sí lo recomiendo. eh, y el consejo es eso, es darle. Y yo también puedo servir como ejemplo de que teniendo otro lado que me gusta mucho, lo he logrado. Así que yo creo que si uno puede, los demás también. Yo he logrado compatibilizar, a pesar de ser una carrera tan demandante, toda esta otra vertiente mía de poder ser un escritor, y de llevarlo a cabo full, no solamente así como un hobby, sino que hacer de verdad cosas de escritor a nivel profesional, eh, con todo lo de la palabra profesional. Así que es posible y la medicina, si bien es dura, trae muchas recompensas. Incluso a nivel también espiritual, por supuesto. Todo el contacto con los pacientes es sumamente enriquecedor. Hay experiencias valiosísimas que a mí me han formado también. Entonces, y el plus final en nuestra realidad chilena es que es verdad que sí te da una seguridad social gigante. A pesar de que pueda ser un poco frío, pero sí te permite eso. Te permite adquirir una destreza que uno goza harto como individuo, tanto en la práctica como en el darse a los demás. De verdad que uno lo disfruta, poder ayudar a los demás y te permite esa seguridad para a veces hacer otros proyectos. Así que es un buen recorrido, es duro, pero
Sí, Pónganle. aquí estamos. Sí. Buena. Ya. Mira, te quiero hacer la otra pregunta, pero vamos a cortar y vamos a volver. Así que el que quiera, nos ven, se va a Patreon ahí y va a estar la segunda parte. Eso, esta fue la parte final, pero ahora viene la parte Patreon que pueden perder. Apoyo. Apoyo. Ya. Lo voy a cortar aquí y nos vemos ahí. Gracias por estar aquí. Para ver el contenido extendido de este episodio, entra a patreon.com/morepatreon. Además, recuerda que nos puedes escuchar desde Spotify, YouTube, Instagram y otras plataformas. Nos vemos en el siguiente. Chao.